Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos vean. Yo soy Arturo, transmitiendo desde tu canal Humana Estudios Hemisféricos y Derechos Humanos. Hoy nos acompaña la licenciada Lita Díaz. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas Muy bien, tardes. muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal el calor? Ya empezó, ¿no? Tremendo, tremendo. Pues bueno, tenemos noticias para ustedes. Hoy la licenciada Lita nos va a hablar de lo que es el acoso laboral, el acoso en el trabajo. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal se pone esto? Cuéntenme. Pues medio terrible, muy terrible. Siempre esas situaciones son muy penosas Muy y hay incómodas, que ¿no? buscar evitarlas. Así es. Bueno, pues vamos a hablar o vamos a partir de otro concepto justamente que nos va a llevar a la cuestión de lo que es el acoso y es el trabajo digno. La Ley Federal del Trabajo nos habla en sus primeros artículos que tenemos derecho a tener el acceso a un trabajo digno, que implica desde luego que éste se preste, entre otras cosas, en condiciones libres de discriminación y de violencia. Esperando desde luego que, como es una situación que el propio Estado debe de garantizar, pues también se hace partícipe en establecer acciones para evitar estas situaciones de acoso, de violencia, de hostigamiento, porque la ley nos habla de dos figuras básicamente: lo que es el hostigamiento laboral y lo que es el acoso sexual. El hostigamiento laboral se va a dar siempre, por eso se distingue, en relaciones de subordinación, es decir, el hostigamiento se va a dar de superiores a subordinados y puede darse a través de distintas conductas que pueden ser conductas discriminatorias, conductas de acoso, conductas que vayan a agredir o a disminuir la dignidad del trabajador dentro de sus actividades. El acoso sexual, por otro lado, no necesariamente tendría que darse en una relación de subordinación, puede, pero no es necesario. Puede darse entre compañeros, puede darse entre el patrón y el trabajador, e incluso en ocasiones se da al revés, ¿no? de los trabajadores hacia la figura del patrón. Entonces, no son conductas que deban ni permitirse ni descuidarse. De hecho, existe la obligación del patrón para atender ese tipo de situaciones y evitarlas en la medida de lo posible. ¿Cómo lo establecen las leyes? Bueno, esa obligación la tienen que cumplir pues acorde, no nada más a la Ley Federal del Trabajo, sino a normas oficiales mexicanas. Seguramente han escuchado o han platicado alguna vez de la famosa NOM 35. Esa NOM lo que regula, entre otras cosas, un ambiente dentro de los centros de trabajo libre de situaciones de acoso y de riesgo psicosocial. Es decir, que las condiciones en las que se preste los trabajos de cualquier persona pues sean siempre en condiciones óptimas, dignas, de respeto, fuera de contexto, más bien todas las cuestiones que queden fuera de contexto, como hostigamientos, como conductas que pudieran aterrizar incluso en agresiones físicas, agresiones sexuales, agresiones psicológicas, pues deben de erradicarse desde el principio, incluso prevenirse. Además, como es una obligación del Estado, ¿cómo es que actúa? ¿Qué hace el Estado al respecto? Porque desde luego es una obligación del patrón el establecer las normas, todas las medidas que eviten, que disminuyan y que atiendan en caso de que se den esas situaciones. Pero ¿qué sucede con el Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, el Estado sí ha atendido primero pues al empezar a legislar en este tipo de conductas. Segundo, existen protocolos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que van enfocadas precisamente a los patrones para obligarles, primero a capacitarlos para que puedan saber cuáles son las medidas que van a tener que implementar dentro de sus centros de trabajo para evitar estas situaciones. Y es que son circunstancias tan difíciles a veces que pueden tener consecuencias no nada más en lo laboral, que puede pues caer en un despido de quien incurre en esas conductas, en una indemnización a cargo del patrón cuando no lo atiende, una indemnización que va más allá de las indemnizaciones laborales. Aquí estamos hablando de una indemnización por no atender una
de hostigamiento o acoso ¿Esa laboral. sanción la aplica quién? ¿La Secretaría del Trabajo? Lo puede aplicar la Secretaría del Trabajo a través de las inspecciones que se hacen, e incluso cuando hay en algunos casos un juicio laboral de por medio en el cual se demuestra que hubo la conducta o que hubo esa circunstancia y el patrón no lo atendió como debía, puede dar lugar a una indemnización adicional a las laborales que va tendiente precisamente como a resarcir de alguna manera el daño que puede haber causado esa conducta. Ahora, con las nuevas tecnologías, quizá pensemos, ¿no?, que estas conductas nada más se dan en cierto tipo de relaciones de trabajo, pero con las nuevas tecnologías pues ya existe el teletrabajo, es decir, ya existen también la utilización de redes sociales, de plataformas digitales, etcétera, y a través de estas también se pueden constituir ciertas conductas, como cuáles, pues los mensajes de WhatsApp, ¿no? El no permitirles la desconexión digital cuando están trabajando en su casa, ¿no?, en home office, y lejos de ser una modalidad de trabajo en la que el trabajador se sienta pues más tranquilo, ¿no?, respecto de sus labores con el patrón, pues puede ser un punto o una modalidad de trabajo que lo estrese todavía más. Y si a eso le aunamos conductas que pueden ser, por ejemplo, mensajes intimidantes, denigrantes, amenazantes, etcétera, que pueden darse en los mensajes de WhatsApp o mensajería, en las distintas plataformas de redes sociales, etcétera, pues eso precisamente constituye también otro tipo de conducta que antes pues no existía, ¿no? Claro. Digo, el derecho siempre se va a tener que ir adecuando los cambios a las modificaciones de la realidad, y también ya está considerado también esa modalidad de violencia, una especie de violencia digital, como parte de la violencia laboral. Entonces, el problema de la violencia en el entorno laboral pues va a traer consecuencias al patrón, primero al trabajador e incluso al entorno laboral. ¿Qué consecuencias? Bueno, el patrón, si no lo atiende, se puede hacer acreedor a ciertas multas que le aplique la Secretaría del Trabajo. En el caso de que haya una demanda en la vía laboral, puede haber la posibilidad de una indemnización adicional, pero también, dependiendo de las consecuencias de esos actos de violencia, pues pueden darse o pueden surgir acciones de carácter civil, una reparación del daño, y también se puede ejercitar en algún momento pues se puede hacer una denuncia, porque pues estamos hablando de conductas que pueden caer en cuestiones sexuales, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahorita una pregunta que seguramente a alguien más del auditorio también. ¿Qué pasa si yo estoy en mi casa en home office y recibo una situación de un mensaje que me diga o entregas el trabajo puntual a tal hora o va a haber consecuencias? ¿Hay alguna situación de agresión o vulnerabilidad de mis derechos? Claro que sí, porque la relación de subordinación que naturalmente se da en una relación de trabajo no implica la pérdida de la dignidad de la persona trabajadora. Aquí es un tema muy importante, la dignidad de la persona. Es justamente un tema que han introducido pues en prácticamente todas las legislaciones laborales actuales, no nada más en México, sino a nivel internacional, y que han atendido a esta figura del trabajo digno. Entonces, el trabajo digno no nada más implica que me van a dar mis prestaciones de ley, me van a dar seguridad social, me van a respetar las prestaciones que establecen las leyes. No, también implica el trato digno que siempre va a buscar la ley que se dé dentro de las relaciones de trabajo, porque tan malo es que traten mal los patrones al trabajador como al revés, o incluso entre trabajadores. Pueden a veces llegar a tener consecuencias tan graves esos malos tratamientos, que sí lo establece la ley, que puede dar lugar a rescisiones de trabajo, ¿no? O sea, sí se puede despedir justificadamente a un trabajador, por ejemplo, cuando incurren este tipo de conductas en contra del patrón, de su familia, de sus clientes o incluso con sus compañeros de trabajo. Pero también, si quien recibe esos malos tratamientos es el trabajador, también tiene el derecho a lo que se conoce como retiro
que no es otra cosa sino una rescisión de trabajo, pero con responsabilidad para el patrón. ¿Por qué? Porque es el patrón el que está incurriendo en la conducta indebida, que puede ser el hostigamiento, puede ser los malos tratamientos, puede ser la violencia. Pues prácticamente violencia laboral pues es muy amplio, no nada más en cuestión sexual, sino también, por ejemplo, qué conductas podemos considerar violentas o de hostigamiento. El que les den el trabajo excesivo, el que no respeten sus horarios de descanso de manera tal que le esté implicando ya un daño físico o psicosocial al trabajador, precisamente derivado de ese abuso que puede dar, en el que puede incurrir el patrón o quien lo representa, porque pues muchas veces o la gran mayoría de las veces el patrón pues es una empresa, una persona moral, y quien ejerce la violencia pues es alguno de sus representantes, el jefe, el de recursos humanos, alguien que tenga esa facultad de representar a la empresa. El patrón puede tener, se me ocurre ahorita la pregunta, ¿el patrón puede tener responsabilidad de cualquier tipo en el sentido de que permita que las cosas se den de hostigamiento o de acoso entre sus trabajadores? Por supuesto. Les decía que la actuación del Estado, pues la hemos reflejado en esa atención que le tiene que dar a estos temas, en el protocolo que le establece la Secretaría de Trabajo a los patrones, en donde les obliga a, primero, establecer mecanismos de prevención, de detección y de atención para este tipo de situaciones. Está obligado a tener, digamos, una especie de manual, ¿no? En donde a través de él se le facilite a sus trabajadores el detectar este tipo de situaciones, el evitarlas y, si se dan, poder actuar de manera correcta. Atendiendo, escuchando, siempre vigilando la dignidad de quienes estén inmiscuidos y teniendo las vías de comunicación y denuncia para este tipo de situaciones. Incluso las denuncias pueden hacerse de manera directa y anónima ante a lo que es la Secretaría del Trabajo, que lo que va a hacer es que va a mandar a Inspección del Trabajo para verificar que estén aplicándose los protocolos que son obligatorios. Y si el trabajador no sabe qué hacer o dónde dirigirse, bueno, puede dirigirse también a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que también tiene un protocolo de actuación para atender los casos que ellos llegan a conocer, en donde puedan detectar precisamente casos de violencia, y tienen que saber cómo actuar, incluso representando a los trabajadores no nada más en el ámbito laboral, sino también orientándolos para, de ser necesario, puedan ejercitar las acciones conducentes en otras vías, como pudiera ser la vía civil o la vía penal. Licenciada, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para comentar situaciones reales y objetivas que se dan en la calle. Estamos con ustedes en un momento.